o que eventualmente verán este video a través de los distintos espacios de redes sociales donde es compartido. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando una serie de temas aquí en la Capilla Evangélica Corona que se llaman El cristiano y el dinero o la Biblia y las finanzas. Pero antes de eso, hasta donde pueda llegar este espacio, quisiera yo aprovechar, diríamos que el impulso que a todo esto nos dan los espacios de redes sociales, que si hay alguien que se encuentra en el área, en el vecindario de Queens, en la ciudad de Nueva York, y por qué no, puede ser que viendo este estudio tiene usted deseo de conocer más de Dios, o es creyente pero no se congrega en algún lugar, ¿por qué no nos envía algún mensaje solicitando información? Nos daría mucho gusto poderle recibir en este espacio. Así que, hermanos, los que estamos aquí, después de la invitación, vamos a entrar en materia. Estamos en la víspera del Día de Acción de Gracias, que, como sabemos, en este país, en los Estados Unidos de América, se convierte en un día importante que, al paso de los años, ha derivado en la grata costumbre de reunirse en el contexto familiar para poder agradecer todas las cosas que Dios ha hecho llegar a nuestras vidas. No olvidemos eso. La gratitud es un ejercicio constante, debe ser un ejercicio permanente y es un ejercicio necesario. Todos los días domingos en este lugar venimos a celebrar un culto de agradecimiento, donde agradecemos al Señor Jesús por haber dado su vida por amor a nosotros. Y mantener una vida de agradecimiento es importantísimo para el creyente, porque, entre otras cosas, una vida de agradecimiento, ¿saben qué logra? Que permite que las prioridades estén de la manera correcta. O sea, que nosotros siempre como creyentes sepamos que Dios está sobre nosotros, que tenemos un señorío y tenemos que estar agradeciendo lo que ese señorío hace en nuestras vidas. Y a veces hay que agradecerlo en momentos que no son tan buenos. Aquí quiero conectarme con la lectura que hace unos minutos compartió mi hermano Samuel, donde leyendo al profeta Habacuc, el profeta Habacuc reflexiona en la confianza que tenía en Dios y no sé cuántos recuerdan cómo termina la lectura que se nos compartió. Pero en palabras muy simples, el profeta Habacuc lo que nos dice es, aunque esté yo en la más extrema pobreza, yo seguiré confiando en Dios. Sí, hoy vamos a hablar de eso, de situaciones que tienen que ver con el dinero y de cómo el dinero es una herramienta con la cual el creyente tiene que aprender a interactuar con mucha sabiduría para que así el dinero, como una herramienta puesta a los pies del Señor, le honre y nos sea de bendición. Pero mis hermanos, si a ustedes les gusta la información relacionada con la Biblia y en pantalla ingresan ustedes al canal de videos de YouTube que yo tengo, que se llama Miguel Montoro Ministerio, donde más tarde también va a estar este estudio ahí. Ya subí 9 videos cortitos de un curso de 9 videos sobre historia de la Biblia. Si les gusta el tema, ya está el curso completo. Véanlo, hay información bien interesante y que nos ayuda mucho a entender cómo la palabra de Dios pasó de los pergaminos, de los papiros, de los manuscritos y cómo Dios fue preservando la estructura de la Biblia para que llegara hoy a nuestras manos y poder tener la seguridad de que la palabra de Dios nos acompaña cada vez que abrimos este libro. Les va a gustar mucho, se llama Historia de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes sabían que la primer Biblia completa que se tradujo al idioma español fue en el año 1280? Dato interesante. La primer Biblia en español que se tradujo directamente al idioma español fue en 1280. Interesante. Y a esa Biblia, que por cierto todavía existen algunas copias, hasta la fecha de hoy se le conoce como Biblia Alfonsina. Alfonsina. Dato interesante. Muy bien, mis hermanos, entremos en materia. Atrás me van a ayudar a ir pasando las presentaciones, vamos a avanzar. Este es nuestro tema, el cristiano y el dinero. ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy? Como pueden ver en la parte de abajo, ¿qué dice abajo? Principio
de dependencia. A ver, vamos a tratar de hacer un recuento y vamos a conectar con los tres temas anteriores donde hemos hablado acerca de la relación del cristiano con el dinero. Cambiamos la pantalla. Hay tres cosas que hemos aprendido. Vamos con la primera cosa, avanzamos. ¿Qué hemos aprendido? Que el dinero es una herramienta. Eso enseña la Biblia. Pero como cualquier cosa que un cristiano tiene, debe ser una herramienta utilizada para honrar a Dios. Debe ser una herramienta que yo debo usarla para que a través de ella yo muestre respeto y reverencia a Dios. Sí, la Biblia concibe al dinero de una manera totalmente diferente a como el mundo concibe al dinero. Pero si nosotros nos apegamos a lo que la Biblia enseña, entonces el dinero se termina convirtiendo en una bendición. Y si no nos apegamos a lo que la Biblia enseña con respecto al dinero, se puede terminar convirtiendo en una maldición. Hay una frase que alguna vez escuché que es bastante interesante. Esta frase dice así: alguna vez conocí a una persona tan, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Hace alrededor como de 2 semanas y media tuve la oportunidad de estar con un hermano. Andábamos trasladándonos de un lado al otro y estábamos hablando sobre las distintas vivencias que a lo largo de nuestras vidas cristianas se presentan. Y este hermano me platicaba, obviamente no van a identificar lo que él me dijo porque no es un hermano que sea miembro de esta iglesia, pero al estar platicando con él, él me hablaba de sus vivencias personales y me decía, hubo una etapa en mi vida, dice, cuando yo era más joven, que yo entré a trabajar con una persona y yo tuve la confianza de invertir una cantidad de dinero porque yo hablé con esa persona que él era hermano en Cristo o es hermano en Cristo, me dijo. Y entonces nos metimos a un trabajo donde hicimos una mutua inversión, cada quien una parte, para poder trabajar. Dice, lamentablemente el negocio no terminó nada bien. Y cuando el hermano me daba su diagnóstico, se me quedó muy grabada la frase que utilizó. Dice, todo marchó bien. El problema es que el dinero lo enfermó. Mis hermanos, el dinero pareciera que es algo sencillo y fácil de manejar, pero si no entendemos lo que es, como aprendimos en el primer tema, puede terminar poniendo un señorío en nuestras vidas, para quien recuerde el primer tema, y el dinero puede terminarnos esclavizando. Y pueden pasar situaciones como las de este hermano que tuvo la mala fortuna de establecer una sociedad con alguien que él, en sus palabras, dice, todo marchó bien hasta que el dinero lo enfermó. Sí, el dinero puede enfermarnos y estamos hablando, según el testimonio que me dieron, de una persona que conocía a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué más hemos aprendido? Vamos con lo segundo. Lo que también hemos aprendido es que para poder manejar el dinero de tal manera que el dinero sea una bendición y no una maldición, hay para comenzar 4 principios que tenemos que aplicar como cristianos. Eso que ustedes ven en la pantalla es la conclusión del primer principio, que nosotros le llamamos el principio de suficiencia. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de estar en ese tema y les gustaría escucharlo, les remito a mi canal de YouTube porque ahí está el tema, ahí lo pueden escuchar. El principio de la suficiencia. Ahí en la pantalla dice, mi meta debe ser tener lo suficiente. Y ese estudio nos enseñó que la mente del cristiano tiene que estar bien enfocada en que nuestro esfuerzo debe ser en luchar por tener ¿cuánto dinero? Lo suficiente. Pero lo suficiente ¿para qué? Lo suficiente, aprendimos, para poder mantener una buena relación con Dios. Cualquier dinero que afecte mi relación con Dios ya no es bueno. Eso es lo que enseña el principio de suficiencia. Si yo como cristiano no hago caso a usar el dinero como herramienta, si yo como cristiano no creo necesitar lo suficiente y aspiro a tener más, me estoy arriesgando a enfermarme, como el testimonio
que me fue compartido. En el siguiente tema avanzamos, aprendimos el segundo principio. A este principio nosotros le llamamos el principio de reciprocidad. Quien haya venido al tema lo va a recordar. El principio de reciprocidad nos enseña que cuando yo doy, recibo de parte de Dios. De tal forma que yo trabajo y ese fruto de mi trabajo, si yo lo uso para honrar a Dios, recibo de parte de Dios una bendición, pero que llega de manera sobrenatural. Y en ese tema aprendimos a distinguir la diferencia entre el fruto del trabajo y la verdadera bendición. Solo estamos recordando. ¿Qué ejemplo pusimos en ese tema? Usted trabaja 10 horas, recibe $10 cada hora. Cuando termine su jornada de trabajo, va a tener en el bolsillo $100. En esa lección aprendimos que cuando esos $100 yo los uso como nos enseñó la primera lección para honrar a Dios, Dios tiene la capacidad de lograr que esos $100 terminen siendo para nosotros algo como si fueran 200 o 300 o 500 o miles, si nosotros hacemos caso del principio de reciprocidad. Hoy vamos con el tercer principio, principio de dependencia. Ahora, para entender qué significa el principio de dependencia, tenemos que aprender qué es una dependencia. Una dependencia, como están viendo en la pantalla, no es otra cosa más que una ayuda necesaria. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de algo que necesitamos para lograr algo. O sea, si no tengo esa ayuda, no voy a poder lograr lo que yo necesito. Eso es una dependencia, una ayuda que necesito para lograr algo. Si esa ayuda no está, no lo voy a lograr. Ahora, para que exista dependencia, tiene que haber algo, aparece en la pantalla. Tiene que haber confianza. Si yo voy a depender de alguien, yo tengo que confiar en ese alguien. Usemos un ejemplo bien sencillo. Particular y personalmente, yo necesito la ayuda de Ismael, que se encuentra aquí. Entonces, yo dependo de él porque necesito su ayuda para poder hacer algo. Pero para que yo pueda tener con él esa relación de dependencia, debe existir confianza. ¿Confianza en qué? La confianza de que en este caso, Ismael Taveras, que está ayudando a Miguel Montoro, va a hacer lo correcto. Porque si yo confío en alguien que va a hacer lo incorrecto, en términos bíblicos, nos convertimos en ciegos guiando a otros ciegos. Y el resultado termina siendo desastroso. Para poder entender lo que nos dice el principio de dependencia con relación al dinero, tenemos primero que entender que es una dependencia, que es una ayuda basada en la confianza. Ahora, no todas las dependencias lamentablemente terminan siendo positivas. Hay dependencias buenas, por supuesto, pero también hay dependencias malas. Seguramente ustedes no sé cuántos han escuchado hablar de las personas codependientes, un término que se presenta mucho en aquellas personas que viven con gente que tiene alguna clase de vicio o adicción. No sé si han escuchado ese concepto, codependencia. Si no, se los explico bien fácil, ¿no? La persona que no puede dejar de beber genera un ambiente tan tóxico hacia el interior de mi hogar. La persona que no puede parar de apostar dinero, la persona que no puede detenerse consumiendo drogas, me vuelve un codependiente porque yo me quedo adentro y me veo afectado por lo que la persona está haciendo. Hay dependencias que tristemente no son malas y hay que aprenderlas a distinguir para entender cómo nosotros tenemos que relacionarnos con el dinero a través
del principio de dependencia. Así que vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de dependencias, una mala y una buena. El primer ejemplo es el ejemplo de una dependencia mala, lo vamos a ver en la pantalla. Es una historia del Antiguo Testamento. ¿Dónde la encontramos? En el libro de Josué. Avanzamos. ¿Qué se nos dice en el libro de Josué? La historia del personaje que encabezó al pueblo de Israel después de Moisés, que se llamó, muy bien, para los que han leído la Biblia, y todavía mejor para los que se quedaron callados y dijeron, yo no sé, mejor que otro lo diga. Muy bien, Josué. A la muerte de Moisés, Josué se convierte en el caudillo de Israel. Caudillo significa un líder militar. Ahora, como tenemos dos pasajes que son largos y después todavía vamos a leer 3 versículos de la Biblia y uno para finalizar, los pasajes largos voy a tratar de resumirlos pidiéndoles que después en casa puedan leer la historia. En Josué capítulo 9 vemos un episodio de una dependencia mala. Recuerden, dependencia es necesitar ayuda, pero para poder tener esa ayuda, la ayuda debe de estar basada en la confianza. En Josué capítulo 9 tenemos a Josué, caudillo de Israel. Ya para este momento de la vida de Josué, Josué ya derribó las murallas de Jericó. En consecuencia, la fama de Josué es una fama cada vez más creciente. Los pueblos que habitaban lo que hoy para nosotros es el territorio de Israel comenzaron a sentirse atemorizados en ese tiempo porque no solamente les impresionaba el ejército de Israel, sino que lo que en realidad sacudía a estas naciones es el poder que Dios manifestaba a través del ejército de Israel. Así que las naciones que vivían en la antigua franja de Palestina empezaron a sentir mucho temor por Josué y por su ejército, por el poder que Josué ostentaba. Y saben, muchos reyes, eso es lo que se relata en Josué 9, empezaron a tratar de hacer alianzas para formar así ejércitos más fuertes y poderle hacer frente a Josué. Pero en el capítulo 9 de Josué aparece un pueblo pequeño, no muy poderoso, que se puso a analizar las cosas de una forma diferente. Y este pueblo empezó a pensar hasta que llegó a la conclusión de, no importa con quién hagamos alianza, nos van a acabar destruyendo. Y entonces este pueblo, que en Josué capítulo 9 se les llama los Gabaonitas, este pueblo, entonces planeó una estrategia y llegaron a esta conclusión. Vamos a tomar algunos de nosotros, algunos gabaonitas, vamos a vestirlos, pero les vamos a poner ropa, pero ropa que parezca vieja, ropa que parezca ya usada de mucho tiempo. Vamos a ponerles en sus zurrones, en sus mochilas, morrales, vamos a ponerle pan a la gente, pero hay que ponerle pan, pero ya pan viejo, lleno de hongos, un pan que parezca que ya tiene muchos años. Y hay que metérselo en sus bolsas. Y ya que formemos esa comitiva de gente que parezca hambrienta y andrajosa, vamos a mandarlos a que vayan a buscar a Josué y que hagan alianza con Josué para que nos volvamos aliados de Josué y pues cuando conquiste la tierra no nos despedacen. Y así lo hicieron los gabaonitas y efectivamente llegaron con Josué. Y cuando ellos se presentaron así, andrajosos y hambrientos, gente del ejército de Josué les preguntó a los gabaonitas, ¿y ustedes de dónde vienen? La respuesta de los gabaonitas fue, venimos de una tierra muy lejos, de muchos días de camino. Tuvimos que caminar varios días para llegar acá. Y sacaron su pan. Miren, cuando salimos de allá, nuestro pan estaba fresco. Y miren cómo está el pan ahora. Cuando salimos de allá, la ropa se veía
en mejor condición. Y miren lo que nos ha pasado por todo el tiempo que hemos venido en el desierto. No, dice alguien del ejército de Josué. A mí me da la impresión de que ustedes no viven lejos. Yo estoy seguro que viven cerca. No, vivimos lejos. Pero como hemos escuchado las grandes cosas que Dios ha hecho a través de ustedes, queremos hacer un pacto. Vamos a entrar a una alianza para que nosotros seamos sus amigos y así nosotros, cuando ustedes necesiten, los apoyamos y cuando nosotros necesitemos, ustedes nos apoyan. Y Josué, sus capitanes y el ejército le creyeron a los gabaonitas. Al paso del tiempo se dieron cuenta que los habían engañado. Y entonces, de inmediato surgió entre la gente la idea, entre la gente de Israel, vamos a armar el ejército, ellos están bien cerca, pues vamos a conquistarlos y vamos a destruirlos porque nos mintieron. Pero cuando empezaron a pensar en la situación, alguien cayó en la cuenta de algo. Y ese alguien dijo, esperen, pero es que nosotros les dimos nuestra palabra en el nombre de Dios. ¿De qué íbamos a respetarlos? No podemos hacerles nada. Así que, comprometidos por su juramento, le perdonaron la vida a los gabaonitas y en lugar de destruirlos, los convirtieron en sus aguadores, literalmente, en la gente que les acarreaba el agua para el pueblo de Israel. Ahora, de este pasaje, yo quiero resaltar este versículo, por favor, ese que está ahí. Josué capítulo 9, versículo 14, que dice así, tomaron las provisiones de ellos esta parte y no consultaron a Jehová. En este caso, Josué, que se supone dependía de Dios, dejó de depender de Dios. Y en lugar de ir a buscar la opinión de Dios para saber qué hacer, Josué simplemente pensó que podía darse un lujo, el lujo de por una vez pensar sin tomar en cuenta a Dios. El mismo lujo de Eva cuando estaba viendo el árbol prohibido, ¿no? Y Josué dijo, me puedo dar un lujo, el lujo de no tomar en cuenta a Dios, de no depender, de no confiar en Él, de no esperar su ayuda. Yo creo que esta gente hay que perdonarla. Y al final, el pueblo de Israel terminó engañado por los gabaonitas. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de dependencia, pero un ejemplo de dependencia negativa, donde vemos a un personaje que tenía que haber confiado en Dios, dejar de confiar en Dios. Yo quisiera, después que tengan tiempo, que den una lectura por el libro de Josué, porque en verdad es es un libro maravilloso, donde en los primeros capítulos vemos a un Josué temeroso que no se atreve a iniciar la conquista de la tierra prometida. Siente cierto miedo. Incluso Dios se le aparece a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo manda a decir porque Dios sabía que dentro del corazón de este caudillo todavía se albergaba miedo. Entonces Josué habla con el pueblo, si preguntándole si inician la conquista de la tierra prometida, y el pueblo de Israel le dice a Josué, vamos. Y el pueblo le dice a Josué, lo único que te pedimos es que te esfuerces y seas valiente. Ahora el pueblo le dice lo mismo, porque él estaba albergando un cierto temor. Y por tercera vez Dios se le vuelve a aparecer. Y por tercera vez le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aún a pesar de eso, Josué todavía sigue sintiendo temor. Incluso se nos relata que ya habiendo entrado a la tierra prometida, Josué anda caminando, mirando desde lejos la impresionante ciudad de Jericó, todavía dando vueltas acá en su cabeza. ¿Podré conquistarla? ¿Tendré la capacidad de que se derrumben esos muros? ¿Cómo lo voy a lograr?
¿Qué estrategia voy a usar? No tenemos las armas suficientes. No vamos a poder. Se nos relata a un Josué caminando alrededor de la ciudad, todavía pensando, dudando si Dios le va a dar la capacidad de conquistar esa ciudad. Para quienes han leído el libro, mientras Josué se encuentra en esa exploración, se aparece un personaje, un ángel guerrero. Y cuando Josué lo ve, le pregunta, ¿eres tú del ejército enemigo o estás a favor de nosotros? Y este personaje le dice, yo no soy ni de tu ejército ni de ellos. Yo soy ejército de los escuadrones de Dios. Josué cae sobre sus rodillas, se postra ante este ser que se cree es una manifestación de Cristo preencarnado antes de tener cuerpo. Y es este personaje el que planea la estrategia de dar las vueltas por la ciudad. ¿Se acuerdan? Que había que darle vueltas a Jericó una vez, un día, otra vez otro día, hasta que el último día había que darle 7 vueltas para después de la última vuelta gritar. Esa estrategia no se la inventó Josué, se la dijo el personaje. O sea, aquí vemos a un Josué que después de Jericó ya depende completamente de Dios. Ya Josué ya entendió que necesita a Dios y que la ayuda que Dios le da a Josué, él la requiere para poder cumplir sus propósitos. Ya después de Jericó, Josué confía totalmente en Dios, pero con los gabaonitas, Josué se dio un lujito, ese terrible lujo de dejar de confiar en Dios en una decisión pequeñita. Sí, en una pequeñita. Nada más es un shot de tequila, nada más es algo así pequeño, o sea, no va a pasar nada. Es un Baileys, hasta sabe bueno, tiene poco alcohol. Se dio un pequeño lujo, Josué, y lamentablemente dejó de depender de Dios y fue engañado. Ahora, vamos a un ejemplo de una dependencia positiva. Cambiamos la pantalla. Ahora estamos viendo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, en el famoso pasaje del carcelero de Filipos. Quien no tenga referencia, como ya les mencioné, estos pasajes largos, solamente les doy la referencia porque hay 4 citas de la Biblia hacia adelante que sí vamos a leer. En Hechos capítulo 16, como casi siempre le pasaba a Pablo, Pablo predica el evangelio, eso despierta un alboroto y el apóstol, como tantas otras veces, junto con Silas, termina en la cárcel. Pero resulta que mientras Pablo está en la cárcel, está cantando. Y eso seguramente impactó al que cuidaba la cárcel. Y seguramente no fueron solo las canciones, seguramente habló con ellos. Lo que nos interesa es lo que sucede ya en las horas de la madrugada. Se presenta un terremoto y el terremoto fue de tal magnitud que las puertas de las celdas se caen y cuando el carcelero despierta y empieza a darse cuenta de lo que pasa, lo primero que cruza por su cabeza es, no, yo mejor me mato, porque si ya se me escaparon los presos, de parte del Imperio Romano, me matan. Entonces mejor yo. Y saca su espada y entonces Pablo le grita, no te mates, no te mates, tranquilo, todos los presos estamos aquí, nadie se ha escapado, tranquilo. Y entonces el carcelero reacciona y se da cuenta que la persona con la que él ha entablado conversaciones, la persona que le está mostrando una actitud de paz y de gozo en medio de sus cadenas, es alguien confiable. El carcelero de Filipo se da cuenta que es alguien que le puede
ayudar. En consecuencia, vean lo que aparece en la pantalla. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero entendió. Ese hombre preso, que aparentemente todo estaba en su contra, era alguien de quien valía la pena depender. El carcelero se dio cuenta que ese hombre preso le podía ser de mucha ayuda. El carcelero se dio cuenta que Pablo era alguien en quien podía confiar y Pablo no lo defraudó. El carcelero lo saca de la cárcel, lo limpia, le da de comer, lo lleva a su casa, acepta a Cristo y se bautiza él y toda su familia. Así que, mis hermanos, tenemos nosotros ya dos ejemplos de dependencia. Recuerden, nuestro tema se llama el principio de dependencia. Ahora tenemos que conectar toda esta información con tu vida, mi vida y el dinero, que, como siempre les digo yo, de manera un tanto en broma, pero tampoco tan en broma, que el dinero, lo sabemos, no es la vida, pero calma los nervios. Entonces, ¿cómo poder conectar todo esto para poder entender qué es el principio de dependencia y cómo aplicarlo en relación con nuestras finanzas? Vamos a hacer un resumen de nuestras dos historias y de lo que vimos al principio. Vamos a cambiar la pantalla. Hasta ahora hemos aprendido 4 cosas que tienen que ver con la dependencia. Vamos a empezar por ese cuadro naranja de la parte superior y vamos siguiendo los rectángulos en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha de ustedes. ¿Qué cosa es lo que hemos visto? 1, las dependencias son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque nadie lo sabe todo. Todos necesitamos ayuda. Y si tú crees que tú solo puedes y tú solo superas las cosas y a ti nadie te dice cómo hacer todo porque tienes la capacidad, ten cuidado porque ya te estás empezando a creer un Dios en miniatura. Y hace algunos miles de años, un personaje llamado Luzbel se empezó a creer Dios en miniatura, ¿eh? Y seguramente ya sabes cómo terminó su historia. Si algo nos enseña la Biblia es que las dependencias son necesarias, no son útiles porque nos representan rectángulo gris, ayuda, ayuda para poder hacer ciertas cosas. Pero para que yo pueda depender de algo o de alguien, ese algo o ese alguien, rectángulo amarillo, debe de ser algo o alguien en quien yo pueda confiar. Pero para confiar yo dependo de las intenciones que ese algo o ese alguien tenga. Aquí es a donde ya ustedes me van a empezar a ayudar con la palabra de Dios. Comencemos con ese cuadro naranja. Las dependencias son necesarias. Aquí solamente tenemos 2 formas de depender como cristianos. O dependemos de la carne o dependemos del espíritu. O hacemos caso a la voluntad de Dios o ignoramos la voluntad de Dios. ¿Empatizamos con lo espiritual o empatizamos con lo carnal? ¿Damos cabida a la voz de Dios o damos cabida a la voz del diablo? Necesarias. Si le preguntamos al diablo qué necesitamos, ¿saben qué nos va a decir el diablo? El diablo nos va a decir que necesitamos todo lo que hay de esa puerta hacia afuera. El diablo te va a decir, necesitas todo lo que hay en el mundo. Todo, todo. Hoy a las 12 de la noche comienza el Black Friday. Necesitas todo. Entra a tu aplicación de compras. Ve que se pusieron de oferta. Abre Amazon a ver qué encuentras. ¿Ya ves? Le bajaron 60% a un par de lanchas inflables para navegar por un río. Cómprala. ¿Cuándo vas a ir a un río? Nunca, pero cómprala.
Mientras tanto, guárdala allá en algún lugar de tu armario, porque algún día necesitarás esa lancha para navegar. Según Satanás, nosotros necesitamos todo lo que hay en el mundo. Todo. Ese es el punto de vista del diablo. Y la Biblia lo respalda. Cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció todo lo que puede haber en el mundo. Si le preguntamos a Satanás, él nos va a decir, sí, tú necesitas una dependencia, necesitas depender de todo lo que hay. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a ver una cita que va a aparecer ahí y que les voy a pedir que ustedes me ayuden leyendo. Isaías capítulo 41, versículo 13. Hay muchas otras citas que dan el mismo mensaje, pero quise buscar citas que no se leen con tanta frecuencia para que así nos resulte novedoso escuchar lo que en otras citas hemos escuchado con distintas palabras. Si hay algún hermano o alguna hermana que me pueda ayudar, agradecería mucho que pudiera ponerse de pie y mostrando respeto a la palabra de Dios, nos ayude leyendo Isaías 41:13. Mientras, gracias hermano, para que pueda irse poniendo de pie el hermano Samuel, mientras invitamos a quienes nos están siguiendo a través de los distintos espacios de redes sociales a que abran sus Biblias también. Busquen Isaías 41:13 y escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Hermano Samuel, por favor. Gracias. Según Satanás, ¿qué necesitas tú? Todo lo que el mundo tiene. Según Dios, solo lo necesitas a Él. Ve comparando, ve comparando. Aquí vamos a empezar a comparar. Estamos hablando de dependencias, todas son necesarias, las dependencias nos ayudan, se tienen que basar en la confianza, pero para que exista confianza debe haber buenas intenciones. Vamos a comparar, porque solamente hay dos cosas, o le hacemos caso a Dios o le hacemos caso al diablo. Muy bien, el diablo nos dice, necesitas todo lo que hay en el mundo. Si no tienes todo lo que hay en el mundo, no eres nada, no eres nadie. Necesitas todo lo que el mundo te ofrece. Dios por su lado llega y dice en Isaías 41:13 y en otros pasajes semejantes, solo me necesitas a mí. Solo me necesitas a mí. Rectángulo gris, ayuda. ¿Qué ayuda nos puede ofrecer el diablo? Nada, nada. En los evangelios, el diablo presentado bajo el ejemplo de un hombre, dice la Biblia que él solo ha venido a atar, matar y destruir. Así que no hay ninguna clase de ayuda que él te pueda dar. ¿Te ofrece todo? Claro, por supuesto. Te lo puede dar a manos llenas. El problema es que solo es por espacios pequeños de una satisfacción fugaz que desaparece para dar paso a una destrucción y a una falta de paz permanente, porque no hay nada que el diablo pueda hacer que sirva de algo. El diablo no es creador, no puede ofrecer nada bueno. No existe nada que salga del diablo que pueda darle al ser humano ninguna clase de fortaleza, consuelo o apoyo. Ahora, vamos del lado de Dios. Vamos a ver una segunda cita que aparece en la pantalla. Y aquí es a donde yo voy a pedirles que me ayuden ahora con un pasaje en el libro de los Salmos, el Salmo 73, verso 26. Vamos a ver lo que dice con respecto a la ayuda. Salmo 73, 26. Y este pasaje me va a ayudar a leerlo. Puntos suspensivos. Ah, cuando ya vi una mano que se levantó. Vamos a escucharlo, como dice. Gracias. Mas la roca de mi salvación y la porción que necesito es para siempre.
y quien me la da es Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué dependencia necesitas para ser feliz? El diablo te dice todo lo que hay en el mundo. Dios te dice, solo me necesitas a mí. ¿Qué ayuda me puedes dar? Le preguntamos a Satanás. Satanás nos dice, ninguna. Yo solo sé dar placeres momentáneos. Dios nos dice, yo te puedo dar toda la ayuda que necesites en el momento en que la puedas necesitar. Ahora, ¿qué confianza, rectángulo amarillo, nosotros podemos depositar en alguien a quien la Biblia llama padre de mentira? No puede haber nada que pueda Satanás ofrecernos que nos brinde confianza. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a Dios? Vamos a una tercera cita que nos aparece en pantalla y que les voy a pedir que me ayuden leyéndola. El libro de Romanos capítulo 8, verso 32. Muchos probablemente tengan memorizado el verso 38, que es sin lugar a dudas uno de los versículos más conocidos de Romanos 8, solo que leemos 6 versículos anteriores. El 38 es el que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, solo que nosotros vamos a leer 6 versículos atrás. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Quién tiene la lectura para que nos ayude, hermana? Vamos a escuchar. 8:32. Gracias. Junto con Cristo, Dios está dispuesto a darnos, por favor, escuchen la palabra, todas, todas las cosas. Y Dios es tan perfecto que Él está dispuesto a darte todas las cosas. Pero es tan perfecto que no te va a dar todo lo que quieres. Te va a dar algo mejor. Te va a dar todo lo que necesitas. Y eso es mejor que todo lo que quieres. Analízalo y vas a entender la diferencia. ¿Qué clase de confianza podemos tener en el padre de la mentira? Ninguna. ¿Qué confianza podemos tener en Dios? Toda. Si en Cristo Él está dispuesto a darnos todo, entonces Dios merece que nosotros le demos todo también. ¿Qué caso tiene hablar de las intenciones? ¿Qué intención buena puede haber en el enemigo? Mientras que cualquier cosa que sale del corazón de Dios es bueno. Esto nos lleva a la última cita de la Biblia. Vamos a cambiar de pantalla. El Salmo 62:10 dice así. Allá está, del lado derecho, la cita completa. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Lo voy a ir diciendo despacio. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Mis hermanos, ¿qué nos enseña el principio de la suficiencia? Cambiamos pantalla. Esto nos enseña, fíjense bien lo que va a aparecer en la pantalla. El principio de dependencia nos dice lo siguiente. Avanzamos. Tu ayuda siempre la debes buscar primero, no en las riquezas. Eso es lo que enseña el principio de dependencia. O sea, ¿de quién debes depender? Ya. Y no saben, hermanos, las diversas opiniones y corrientes de pensamiento que se mueven entre los cristianos, dependiendo los países que tú puedes visitar y las personas que puedes tratar. Y a veces, en cierto sentido, causa, voy a decirlo así, una cierta tristeza el platicar con personas creyentes que tienen sus raíces tan profundas en el mundo que les preocupa más lo que pasa en el mundo que lo que pasa fuera de este mundo. Están más preocupados por los tesoros que puede haber en la tierra que por los tesoros que puede haber en el cielo. Están más preocupados por el resultado de las cosas que hacen en la tierra que por el resultado que su fe puede producir en el cielo.
Y a veces causa cierta tristeza escuchar a cristianos que están preocupados por la guerra en Ucrania, el pleito de Israel con el Líbano, están preocupados porque ganaron republicanos, demócratas, preocupados porque ganaron los de izquierda, los de derecha, los de centro izquierda, los de centro izquierda más a la derecha, están preocupados por el dictador que se está levantando en Nicaragua, están preocupados porque ya resulta que en El Salvador se disolvió el Congreso y ya el presidente se religió, están preocupados porque se habla de una crisis, están preocupados porque ya se cerraron tantas tiendas de Walmart, porque ya quebró Avon, porque ya... Y a veces yo escucho esas historias en bocas de cristianos y créanme que causa cierta tristeza, porque yo lo podría esperar de la gente que está de la puerta allá afuera, porque es gente que su dependencia, ¿dónde está? ¿Puesta en Dios o en el mundo? De ellos los puedo entender, porque no tienen a dónde agarrarse. Su dependencia y su ayuda, ellos la esperan solo del mundo. Pero escuchar a los hijos de Dios expresarse en esos términos sí causa cierta tristeza. El principio de dependencia nos dice que cuando se trata de dinero, nuestra confianza tiene que estar siempre primero en Dios. Y concluyo con este pequeño pensamiento que aparece abajo. Esta pregunta, ¿quién responderá primero? Pero les voy a explicar qué significa esa pregunta. Si tú confías en el mundo primero y confías en Dios en segundo lugar, cuando tengas problemas, ¿quién responderá primero? A ver, ¿me lo entienden así para concluir y orar? Tú tienes un problema económico, perfecto. Y tu primera apuesta es ir a tratar de ver si el banco del cual tú has sido cliente por muchos años te puede brindar el préstamo que necesitas. Es tu opción uno. Vas al banco, pides el préstamo, te hacen una evaluación y te dan una mala noticia. No te podemos dar el préstamo. Entonces tú vas con la segunda opción, que es otro banco. Y si esa opción no funciona, entonces vas con la otra opción, que es buscar a alguien que te preste. Y si con eso no puedes, que un conocido te preste, pues vas con la otra, que te lo preste un desconocido. Muy bien. Si yo dependo más del mundo que de Dios, cuando tengas problemas, ¿quién va a responder primero? ¿El mundo? No. El mundo te quiere hacer pedazos y seguramente tú como cristiano dirás, bueno, pero entonces ahí está la respuesta de esa pregunta, lo hace uno descansar, ¿no? Porque si yo voy a buscar al mundo, pero el mundo no me da nada, yo simplemente doblo mis rodillas y ahora le pido a Dios que me ayude y Él me saca del apuro. Uy, creo que hay un problema. El problema que tenemos es que el Dios en quien creemos, si hay algo que le molesta, es que lo pongamos en segundo lugar. Si hay algo que le enfada a Dios, es que lo pongamos en segundo lugar. Quieren hacer enojar, pero verdaderamente, realmente enojar a Dios, pónganlo en segundo lugar. Eso realmente lo hace enojar. Entonces, ¿quién va a responder primero? Por eso, vivamos de acuerdo al principio de dependencia, que nuestra confianza en cuanto a las cuestiones económicas siempre sea de Dios, siempre de Dios en primer lugar. Y cuando la situación llegue a tornarse complicada en cuestiones de dinero, antes de tomar el teléfono y llamar al banco, dobla las rodillas, ¿no? Y primero busca al que es dueño de todo lo que existe, porque tal vez ahí está la respuesta que necesitas. Mis hermanos, concluyamos la exposición orando y que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ahí en nuestra mente, toque donde tenemos que aplicar esto, porque si aquí habemos personas que confiamos más en los números que hay en nuestra cuenta bancaria que en Dios, estamos en un serio problema. Hay que cambiar nuestras prioridades. Oramos para concluir con la exposición de la palabra y después de ello, como es la costumbre en nuestra iglesia, se recoge la ofrenda de este día para concluir. Oremos, hermanos. Nuestro amado Señor, gracias te damos por encontrarnos
en tan buen número, Señor, entre semana, en un día ya que está a unas horas de un día festivo, un día de asueto, que suele ser un día donde tratamos de descansar de la pesada rutina de trabajo. Por eso es agradable ver tan buen número de hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos para que tu palabra nos hable, porque queremos aprender cómo relacionarnos mejor con esta herramienta que es el dinero. Necesaria, claro, por supuesto, una herramienta que debemos esforzarnos por conseguir, claro, porque la necesitamos para suplir nuestras necesidades, para ser de bendición a nuestras familias, pero incluso también para ser de bendición a tu obra material en la tierra. Así que, Señor, gracias porque nos has dado nuestros trabajos y junto con nuestros trabajos nos brindas la bendición de un salario que podemos obtener. Gracias porque a través de ese dinero compramos bienes, compramos servicios, mejoramos la calidad de vida de nuestros hogares. Muchas gracias, Señor. Gracias porque a través de esa ayuda material tú nos ayudas para que vivamos en este mundo material, Señor, sin tener necesidades y a través de eso podemos experimentar tus bendiciones porque tú nos das un respaldo económico que fortalece nuestra confianza cuando hay muchos lugares donde hay muchos hermanos que tienen que echar mano por sobre todas las cosas de la fe, porque tal vez no existe el respaldo que nosotros sí tenemos. Por eso te agradecemos, Señor, porque tú has sido y has sabido ser generoso, pero hoy has sido demasiado claro con nosotros. Para poder tener una buena relación como hijos tuyos con el dinero, debemos de seguir el principio de dependencia. Y eso significa que siempre tenemos que depender en primer y único lugar de ti. No sabemos lo que pueda pasar en este mundo nuestro a la vuelta de 5, 10, 15, 20 o más años. No tenemos ni la más remota idea de cómo va a estar nuestra condición económica, Señor, a la vuelta de unas décadas, porque ni siquiera sabemos cómo se van a dar los movimientos políticos y económicos de acuerdo a tu voluntad. Pero sabes, Señor, nuestra confianza alguna vez la depositamos en la cruz y no queremos quitarla de ahí, sin importar los tiempos que vengan, como dijo Habacuc. Si es tu voluntad que no haya ovejas en los corrales, si es tu voluntad, Señor, que no exista ni siquiera trigo en los graneros, si es tu voluntad que ni siquiera tengamos semillas para sembrar la tierra, por favor, como lo dijo Habacuc, que dependamos de ti para que te podamos decir, Señor, a pesar de eso, seguimos confiando en el Dios de nuestra salvación, porque nosotros creemos en el Dios de Habacuc, en el Dios que en medio de las debilidades puede hacer que nuestros pies tengan la fuerza que tienen los pies de los siervos para estar subiendo a los peligrosos montes y que ahí nosotros podamos ser recorridos, socorridos y estar viviendo en paz. Nuestra confianza no depende de gobiernos o gobernantes. Nuestra confianza no depende de políticas económicas, ni de variables macroeconómicas, ni de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Nuestra confianza como hijos tuyos, Señor, depende completamente de ti. Que así vivamos para que siempre, Señor, que tengamos que depender, tú seas el primero, porque eres un Dios que nunca responde cuando te ponemos en segundo lugar. Te damos las gracias, llévanos con bendición y que también nos dé, Señor, un corazón generoso en la colecta, Señor, que en este día se hace de la ofrenda en nuestra iglesia local. Oramos por todo esto con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga, pasemos buena noche, feliz día de acción de gracias. El hermano Samuel dice que para mañana es la comida. Yo creo que esta hora ya comimos, va hasta ahora ya para mañana ya. Bueno, ya acabamos, ¿no? Entonces, hermanos, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Lo saluda, ¿cómo quedamos ya? Jorge Miguel. Pedro Miguel.